En este problema de balance de masa vamos a analizar entonces la absorción, como les estaba comentando. Esta es una operación unitaria. Les decía que pone en contacto un gas con un líquido. El objetivo es que ese gas se disuelva en el líquido, se absorba en el líquido como tal. Aquí me dicen, yo tengo una columna de absorción vertical y en una parte, siempre en una parte de la columna, la parte inferior, se alimenta un gas, ¿no? Aquí yo tengo un gas, específicamente dióxido de carbono, y ese gas se pone en contacto con otra corriente líquida. La corriente líquida que se está utilizando es agua, pero agua con cierta cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Aquí yo estoy marcando de verde las corrientes líquidas, de azul los gases. ¿Qué sucede aquí? Este gas, que contiene 0,6 de fracción masa de dióxido de carbono, se pone en contacto con agua líquida. El agua líquida prácticamente es pura, pero tiene una fracción de CO2 de 0,005. O sea, 0,5% es dióxido de carbono. Entonces, por gravedad el líquido va a bajar, ¿no? Y también por diferencia de densidad, el gas va a subir. Entonces, en la columna está en contacto físico directo el gas con el líquido. Esto hace que las moléculas del gas pasen a la fase líquida. Entonces se alcanza una etapa de equilibrio y en la parte superior de la columna sale gas, pero con menos porcentaje de dióxido de carbono. Y en la parte inferior sale líquido con más porcentaje de dióxido de carbono porque se absorbió. Ese es el objetivo de la absorción. En esta columna de absorción se está representando una operación unitaria que se utiliza mucho en la industria de los refrescos para producir una solución de agua carbonatada, ¿no? La típica agua mineral o agua gasificada, que no es más que agua pura con dióxido de carbono disuelto. Entonces, me dice, el agua de entrada contiene 0,5% de CO2, que es esta de acá. 0,5% equivale a una fracción de CO2 en la corriente de 0,005. Aquí debería de ser corriente 3, ¿no? Esa se pone en contacto en el absorbedor con dióxido de carbono gaseoso. Entonces la fase líquida dice que sale con 10% de dióxido de carbono. La fracción masa de dióxido de carbono en la corriente 4 es 0,1. Esto porque el dióxido de carbono de la corriente gaseosa se absorbe en el líquido. Ahora, la corriente gaseosa, yo no sé qué contenga, solamente sé que contiene 60% CO2. Como es fase gas, esto no tiene agua. Entonces solo sé que tiene CO2, ¿no? Y el resto, quién sabe. Yo puedo decir que 4,4 de fracción o 40% es otros componentes, si fuera a hacer un balance. Entonces se alimenta con CO2 aquí y sale el dióxido de carbono con 0,002 de fracción masa, o sea, 0,2% de fracción masa. Con base a esto, ¿qué cantidad al 5% se necesita para obtener 100 kilogramos por hora de solución al 10%? 5%. Aquí debe ser 0,5, ¿no? Me está diciendo esta. ¿Qué cantidad yo requiero de la corriente 3 para obtener 100 kilogramos por hora de solución al 10%? Entonces, vamos a fijar aquí flujo másico M4. Le voy a llamar M1, 2, 3 y 4 como 100 kilogramos por hora, ¿no? El flujo másico del gas que entra, no lo conozco, le voy a llamar M1. El flujo másico del líquido que entra acá en la corriente 3 no lo conozco, le voy a llamar M3. El flujo másico de la corriente de gas que sale en la parte superior del absorbedor tampoco lo conozco, le voy a llamar M2. Entonces, como variables tengo M1, M2, M3, M4 lo conozco. Tengo esas tres variables, pero tengo todas las composiciones conocidas. Entonces, este es el planteamiento. ¿Qué cantidad de gases debemos tratar si los gases entrantes contienen 60% en peso y los salientes 2% en peso de CO2?
Son las corrientes marcadas aquí en azul. Entonces, bueno, aquí sí hay contacto físico, entonces sí hay un mezclado. Noten que tengo dos entradas, M1 y M3, y tengo dos salidas, M2 y M4. Con los balances global y por componente hay que calcular, me piden solamente M3, pero necesito de cualquier modo M1 y M2, ¿no? Entonces vamos a resolverlo. Entonces, para poderlo resolver, vamos a plantear primero un balance global. Necesito al menos resolver para M3, ¿no? El balance global relaciona todas las entradas con todas las salidas. Las entradas son la corriente 1 y 3, entonces sería M1 más M3. Y esto es igual a la salida, ¿no? Sale M2 y sale M4. M4 lo voy a poner ya como 100 kilogramos por hora. Ese es el balance global. Por ahora no tengo más información. Entonces vamos a pasar a otro balance, ¿no? Requerimos balances por componente también. Yo puedo hacer un balance de dióxido de carbono y puedo hacer un balance de agua. Noten que el dióxido de carbono está en las cuatro corrientes. Es decir, tengo CO2 arriba, disuelto en el agua líquida, tengo CO2 en el gas de salida, tengo CO2 en el gas de entrada y tengo CO2 en la corriente 4. Entonces, si hago un balance de dióxido de carbono por componente, tengo cuatro términos en ese balance y no conozco M1, ni M3, ni M2. Entonces, me conviene por ahora hacer un balance de agua, al menos para encontrar la relación entre dos de estas variables. Si hago un balance por componente considerando agua, la corriente 1 y la corriente 2 no contienen agua. Entonces, la entrada de agua solamente está en el líquido de la corriente 3, aquí, y en el líquido de la corriente 4. Entonces, noten que de ahí con un balance de agua yo podría determinar M3. ¿Cuál es el balance de agua? Bueno, asumo que la corriente líquida contiene solamente agua y solamente dióxido de carbono. Entonces yo puedo determinar aquí la fracción en la corriente 3 de agua. Bueno, si de dióxido de carbono es 0.005, de agua es el resto, ¿no? Para que sumen 1. Entonces sería 1 menos 0.005, que me daría 0.995, ¿no? Esa es la entrada de agua. Sí, ok. 1 menos 0.005, 0.995, ¿no? Esa es la fracción de agua en la corriente 3. Ahora, la entrada de agua va a ser esa fracción por la masa total M3, nada más. No entra agua en la corriente 1 ni entra agua en la corriente 2. Solo entra acá en la corriente 3 y sale acá en la corriente 4. Ahora, si la corriente 4 tiene 10% dióxido de carbono, yo también puedo asumir que el resto es agua, ¿no? 90% agua. Le voy a colocar aquí la fracción en la corriente 4 de agua es 0.9. Entonces esto debe ser igual a 0.9 por M4. M4 yo sé que vale 100 kilogramos por hora. Si hago análisis dimensional, yo sé que como M4 está en kilogramos por hora, M3 también debería estar en kilogramos por hora, dado que las fracciones masas son adimensionales. Entonces de ahí voy a despejar M3. M3 debe ser 0.9 por M4, que son 100 kilogramos por hora,
y esto entre 0.995. Esa operación me da M3 en kilogramos por hora. O sea, 90 entre 0.995, ¿no? 0.9%. Me da más o menos 90.5 kilogramos por hora. Entonces, de aquí ya sé cuánta cantidad de agua se está tratando en la corriente M3. Ya resolvimos la primera parte. Ahora, ¿qué cantidad de gases se requerirían tratar si los gases entrantes contienen 60% en peso de CO2 y los salientes tienen 2% en peso de CO2? Ok, para la siguiente pregunta, ¿qué cantidad de gases yo requiero tratar? ¿Se refieren a la corriente M1? Si entra con 60% en peso de CO2 y sale con 2% en peso de CO2, ¿no? Ya hice el balance global, ya hice el balance de agua. Vamos a plantear el balance de dióxido de carbono. Asumiendo que esto no tiene agua, ¿no? Que puede que tenga cualquier otra cantidad de gases, pero no tiene agua. Es decir, 40% de otros gases y este tiene 99.8% de otros gases. Entonces vamos a hacer el balance por componente de dióxido de carbono. De igual manera, yo tengo todas las entradas de dióxido de carbono, es esta, igual a todas las salidas, ¿no? Sale acá y sale acá. Las entradas yo las voy a representar como su fracción en masa, 0.6, aquí, por M1. Esa es la cantidad en masa, y me refiero en kilogramos por hora que entran de dióxido de carbono en la corriente gaseosa 1. Y esto va a ser igual a la salida. En M2 sí sale CO2 con un porcentaje de 0.2%, o bien una fracción de 0.02 por M2. La fracción por la masa total me da la cantidad en masa del componente. Y en la corriente inferior M4, yo sí sé que vale 100 kilogramos por hora. Entonces sería 0.1 de CO2 o 10% por M4. M4 vale 100 kilogramos por hora, ¿no? Noten que el balance de dióxido de carbono me da solamente una ecuación, pero tiene dos incógnitas. Lo que puedo hacer es encontrar aquí la relación M1 a M2. Y, ok, si tengo CO2 abajo arriba y abajo a la salida, ¿no? Nos faltó considerar esta entrada de dióxido de carbono. Estaba asumiendo que es agua pura, pero no es. Entonces, aquí voy a incluir otro término con M3. Ajá. Vamos a corregir aquí, ¿no? En M1 ya teníamos 0.6 M1, ¿no? Que es el dióxido de carbono acá. Pero nos había faltado el dióxido de carbono acá arriba. Más 0.005 M3. 0.005 M3. Tengo M1, M3, M2 y M4. M3 ya lo conozco, ¿no? Ok. Entonces aquí la fracción de CO2 por M1 me da el dióxido de carbono acá. Eso entra. Acá la fracción de CO2 por M3 me da el dióxido de carbono en la corriente superior de entrada. Eso también entra. La suma de esos dos deben ser iguales a las salidas, ¿no? La fracción de dióxido de carbono en la corriente 2 por M2 más la fracción masa de dióxido de carbono en la corriente 4 por M4. Entradas igual a salidas. M3 ya lo calculamos, ¿no? Que nos dio 90.5. Entonces, de ese balance de arriba, yo puedo determinar la relación M1 a M2. Solamente. Con esa relación voy al balance global y calculo la otra variable. Entonces vamos a simplificar ese balance de dióxido de carbono. Se quedaría de nuevo 0.6 M1 más 0.005 por M3
nos da un valor numérico que lo vamos a sustituir. 0.005 por 90.5 me da 0.453, que es esta operación, ¿no? 0.453. Estos son kilogramos por hora de dióxido de carbono en la corriente 3. Y eso va a ser igual a 0.02 M2, no sé M2, más 0.1%, ¿no? Que un 0.1% son 10. No le puse unidades, pero se entiende que cada término de este balance tiene unidades de kilogramo de dióxido de carbono por hora. Entonces de aquí no puedo calcular ni M1 ni M2 porque tengo dos variables en una ecuación, pero sí puedo encontrar la relación de uno con otro, ¿no? Luego vengo al balance global y resuelvo para la otra variable. Hay que despejar una de las dos variables ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a despejar, como me piden M1, voy a despejar M2. Cuando venga el balance global, voy a poder obtener M1. Entonces de ahí vamos a hacer lo siguiente. Despejando M2. ¿Cómo despejo M2? Bueno, tengo 0.02 M2 es igual a 0.6 M1 más 0.453 menos 10, ¿no? Este es M2 y M2 lo despejo dividiendo término a término entre 0.02. O sea, M2 igual 0.6 M1 más 0.453 menos 10 y término a término entre 0.02. Bueno, vamos a simplificar. Les decía, 1 entre 0.2 es igual a 50. Entonces, voy a multiplicar término a término esta ecuación por 50. 50 por 0.6 me da 30. Luego 10. Bueno, voy a hacer la suma. 0.453 menos 10 me da un número negativo, 9.547. Y eso lo multiplico por 50. Me da menos 477.35. Ya hice esta operación y la multipliqué por 50. Ahora ya tengo M2 en términos de M1. Esta ecuación, la idea es que yo la sustituya en el balance global para obtener cuánto vale M1. Ok, aquí ya simplificamos, ¿no? Para despejar M2, el punto 0.2 lo coloco dividiendo del otro lado. La inversa de 0.02 es 50. Entonces yo puedo multiplicar ese factor 50 por cada término de estos paréntesis. 50 por 0.6 me da 30. Esta resta multiplicada por 50 me da este factor. Entonces ya tengo la ecuación que relaciona M2 a M1. Todavía no puedo saber cuánto vale M1. Requiero usar la otra ecuación que sería el balance global. Bueno, para resolver M1 vamos a recurrir al balance global, ¿no? Yo requiero en el balance global conocer cuánto vale M1. Ya lo habíamos planteado como las entradas. M1 más M3 igual a las salidas. M2 más M4 que vale 100 kilogramos por hora. De el balance de agua yo obtuve cuánto vale M3 y yo tengo la relación de M1 a M2 con el balance de CO2. Entonces sí puedo despejar M1. Voy a sustituir el valor numérico de M3. M1 más
M3 me da 90.5, ¿no? Kilogramos por hora, más M2. M2 ya lo voy a sustituir por esta ecuación, 30M1 menos 477.35, proveniente del balance de CO2. Entonces, 30M1 menos 477.35. Eso es M3. Perdón, M2, ¿no? Y aquí me falta un igual. Bueno, M1, M3 vale 90.5, M2 vale 30M1 menos 477.35. Me falta el 100 del otro lado, ¿no? Aquí sería más 100. Ahora nada más hay que despejar M1. Ok. Bueno, organizamos de un lado de la ecuación todos los M1, este y este. Voy a dejar de este lado 1 menos 30 por M1 y esto va a ser igual a menos 477.35 más 100 menos 90.5. Todo tiene unidades de kilogramo por hora. Si despejo M1, me queda negativo entre negativo. Sí me debe dar positivo. Menos 477.35 más 100 menos 90.5. Me da menos 467.85 entre menos 29. Y esto ya está en kilogramo por hora. 467.85 entre 29. Les debe dar 16.13 más o menos kilogramo por hora. Y bueno, esta es la cantidad de gases que requiero tratar. 16.13 kilogramo por hora. Eso es lo que vale M1. Un poco más largo. Ya lo que nos restaría sería comprobar los balances, ¿no? Si quieren comprobar los balances, les recomiendo vuelvan a hacer el diagrama de flujo y hay que rotular las masas que yo conozco. Yo supe aquí que M1 vale 16.13, ¿no? Kilogramo por hora, la mezcla de estos gases. M3 nos dio 90.5 kilogramo por hora. M2 nos dio... No he calculado M2, ¿verdad? M2 lo calcularía con esta operación. 30M1 menos 477.35. Si yo quiero M2. 30M1 menos 477.35. Y M4. Voy a calcular M2 para que comprobemos el balance. 30 veces 16.13 menos 477.35. M2 me da 6.55 kilogramo por hora. Y bueno, salud. Sumen 100, las dos salidas. 100 más 6.55 me da 106.55, ¿no? Y eso debe ser igual a la suma de las dos entradas. 90.5 más 16.13, sí me da aproximadamente 106. Entonces el balance global sí se cumple. Noten también que esto también me da una idea de cómo se está realizando el proceso. Es decir, en el proceso de absorción yo requiero que una cantidad de gas se absorba, literalmente se incorpore en la fase líquida y yo obtenga una fase líquida con mayor concentración de dióxido de carbono. Noten que de los 16 kilogramos por hora de dióxido de carbono gas, solamente salen 6. Con esto yo les podría preguntar cuánto dióxido de carbono se incorporó al agua. Se incorpora la diferencia, ¿no? 16 menos 6.
que, bueno, más o menos son 10 kilogramos por hora. Puedo también comprobar el balance de agua y el balance de CO2. ¿Cómo compruebo el balance de CO2? Bueno, fracción mol de cada componente, ya lo hicimos acá, ¿no? Fracción mol de cada componente por M1, fracción mol de CO2 por M1 más fracción en M3 por M3 es igual a la salida, 0.02 M2 más 0.1 M4. Si sustituyen sus variables en esta ecuación y les da la igualdad, sí está correcto su balance. Esa sería entonces la resolución de este problema de absorción. Y lo que se obtiene es agua con dióxido de carbono disuelto.